Vamos a ver cómo sale. Esperen que antes de... Quiero poner esto acá. A ver. Esperen un segundo. Y recién estaba explicando con... ustedes me van a decir si lo ven. Recién estaba, mientras se conectaban, estaba hablando con los compañeros sobre esta aplicación, que es la que ustedes ya vieron con el profe Néstor y con la profe Cele, que tiene que ver con una aplicación que permite hacer otro tipo de presentaciones de PowerPoint. El enlace del Genially está puesto, de esta presentación está puesto en el aula. El que, para poder verlo, lo único que tienen que hacer es generar un usuario dentro de esta red social de presentaciones, ¿sí? Bien, vamos a empezar el tema de hoy, y es el último tema de esta unidad, que es el sistema educativo en la Edad Media. Y voy a arrancar mostrando los temas que vamos a trabajar. Vamos a ver en qué consiste, por qué la educación, el sistema educativo en la Edad Media, las distintas escuelas que constituyen este proceso, este sistema educativo, quiénes son los sujetos y los agentes, los contenidos que se trabajaban, la didáctica o los métodos de enseñanza y los instrumentos, y algo de los textos. ¿Por qué vemos sistema educativo en la Edad Media? Porque la universidad no es algo que apareció de la nada y un día se creó, ¿no? La universidad es una institución educativa que forma parte de un sistema en un momento determinado. Y si ustedes recuerdan, cuando nosotros empezamos esta materia, hablamos del teocentrismo y del antropocentrismo. Y dijimos que el teocentrismo era una epistemología que colocaba en el centro de la escena a Dios y decía, toda la existencia de la humanidad responde a lo que Dios, digamos, tiene como respuesta a Dios. Y la modernidad reconoce como epistemología al antropocentrismo, es decir, a la razón del hombre como el centro. Y decimos, bueno, pero esto se dio porque sí. ¿Cómo es que esto se constituye en un paradigma que articula los modos de construcción de conocimiento? Bueno, luego fuimos a ver qué era la Edad Media, luego vimos algo de quiénes los sujetos velados de la educación de la Edad Media, y ahora vamos a ver cómo se constituye este sistema y cuál es el lugar de la universidad para poder comprender esto que estamos diciendo, Dios como el centro, la universidad como un espacio de legitimación de prácticas de aprendizaje de la clase dominante. ¿Sí? Vamos ahí, cualquier cosa, yo no estoy viendo el chat porque minimicé para poder ver la pantalla, me interrumpen, cualquier cosa que haga falta. Y vamos a empezar. Lo segundo. Y esto va fundamentalmente, esto va para los estudiantes de educación y también para los de turismo, porque yo voy a ir explicando algunas cuestiones que tiene implícita esta herramienta comunicacional para poder ver qué es lo que buscamos con esta presentación. Esta presentación de Genially tiene como eje la relación compleja de contenidos. Fíjense que al principio generamos un índice donde los estudiantes pueden ver todo lo que se va a ver. Eso permite organizar la cursada, saber de dónde vamos y hacia dónde terminamos, y también nos sirve como una herramienta de comunicación que permite organizar los contenidos, ¿sí? Vamos a empezar acá con el tema 1, que es la educación en la Edad Media, una pequeña introducción. Vamos a ver, presentación, dice. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué sucede en el modelo educativo de la Edad Media? Vamos a ver fundamentalmente una tensión entre los humanistas y los escolásticos. ¿Sobre qué? Justamente hay una discusión y hay un reto intelectual, dice el autor, entre el lugar de la construcción del conocimiento y cómo se da respuesta a eso, es decir, entre los intelectuales y la ciencia. Son dos modelos de construcción de conocimiento. Uno, el humanista centrado en una visión de hombre, y el escolástico centrado, fíjense que escolástico se relaciona con escuela,
Y escuela no tiene que ver aquí con nivel primario o secundario como nosotros lo conocemos, sino como un espacio de formación básica que va a estar atravesada, como vamos a ver más adelante, por la lectura de la Biblia. Vamos a ver cómo es que se llega a este proceso de construcción escolástica, ¿no? La época dice, época con contenidos de valor propio y de proyección ineludible para la comprensión de la historia de Occidente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que sucede en el sistema educativo de la Edad Media, de la cual erige a la universidad como elemento central, va a repercutir en la historia de la humanidad. De hecho, como vamos a ver, la Universidad de París, la Sorbonne, la Universidad de Oxford, fueron creadas en la Edad Media y aún perviven. Y además hay herramientas de este modelo que se forja en esta etapa en relación a la universidad, pero también a otras instituciones educativas que perduran en la actualidad, ¿no? Bueno, ya lo habíamos visto al comienzo de esta cursada, que distinguimos dos momentos, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media, bueno, con un consenso entre el siglo VI al siglo XI, y luego la Baja Edad Media del siglo XII al siglo XIV. En la Alta Edad Media, y en términos educativos, recuerden que nosotros reconocíamos que hay una irrupción de los bárbaros, digamos que hay como un proceso de movimiento social muy grande, donde los protagonistas son los bárbaros, empiezan a constituirse en la Edad Media los países como ahora nosotros los conocemos, y en esa irrupción de los bárbaros impacta en la educación, y además vamos a ver que acuérdense que con estas migraciones que provienen de Oriente, llega el cristianismo, y que con la irrupción del cristianismo en la Europa continental, empiezan a constituirse, distintas visiones de mundo centradas en la visión del cristianismo. Es decir, teniendo como elemento los textos que luego van a conformar la Biblia, con una forma de conocer el mundo, con una visión política de conocer la sociedad centrada desde el cristianismo. El cristianismo va a impactar de manera decisiva y notable en la Edad Media en la construcción del sistema educativo. Y en la Baja Edad Media, en el segundo periodo, vamos a ver cómo, a partir de esta irrupción de los bárbaros y la irrupción del cristianismo, se consolida un pensamiento teológico. Creo que se me quedó colguitis. Bien. Vamos a empezar. Presentaciones. El desarrollo de la teología, como les decía recién, uno de los ejes que articula el sistema educativo de la Edad Media tiene como eje a la teología. Y la teología, que es el estudio de Dios, teo es Dios y logía es el estudio de, impulsa tres elementos el desarrollo de esta teología en la Baja Edad Media. A, la cristianización de las escuelas en el nacimiento de las universidades. El cristianismo no solo, y esto lo vamos a ver, espero, no sé si en profundidad en el desarrollo de esta unidad, pero seguramente lo vamos a ir recuperando justamente en el paso de la modernidad, porque va a tener que ver con las grandes transformaciones de la Edad Media a la modernidad. El cristianismo no es solo la Biblia o la comunión, como se puede llegar a conocer de manera vulgar en este momento, sino el cristianismo como una visión de organización comunitaria, una visión específica sobre el trabajo, sobre la construcción de comunidades y el aprendizaje, una visión sobre la construcción del otro. Entonces el cristianismo no es solo una cuestión de fe, sino el cristianismo como un modelo político. Y eso va a gravitar de manera decisiva en el nacimiento de las universidades. En segundo lugar, el papel desarrollado por las nuevas necesidades pastorales e intelectuales de la Iglesia. Al emerger el cristianismo, a constituirse las iglesias como instituciones políticas, ello va a requerir de dar cuenta, digamos, de ciertos funcionarios que permitan continuidad en el modelo, ¿no? Acá lo podemos ver claramente con los intelectuales de la Edad Media de Jacques Le Goff, cuando él identifica esta cuestión de el rol de la Iglesia en tensión con las universidades. Vamos a ver justamente cómo en la Edad Media se construye el concepto de universidades que forman personas para administrar el Estado.
solo que en la Edad Media el Estado era la Iglesia junto con la monarquía. Entonces, el desarrollo de la educación en la Edad Media tiene que ver necesariamente con la Iglesia. Y en tercer lugar, la llegada al mundo latino, escuelas de traductores de la totalidad de las obras de Aristóteles. Es muy importante, digamos, llega de Oriente a Europa los textos de Aristóteles que van a centrar una mirada determinante para la construcción teológica de la Edad Media. ¿De la mano de quién viene todo esto? De la mano de Tomás de Aquino, que es un monje que estudió en una escuela catedralicia, que va a introducir la lectura, que a partir de la introducción de la lectura de Aristóteles va a pensar, va a leer la Biblia, va a leer el cristianismo y va a hacer una propuesta filosófica sobre la organización del Estado. Yo acá en la presentación que les hice, espero que salga bien, van a ver que tienen hipervínculos, ábranlos, chicos, y recorran, porque esta presentación tiene distintos caminos para complementar la clase de hoy. Acá yo les propongo la revisión de un video, fíjense que ahí en otro color está el hipervínculo para que lo puedan ver. Yo ahora no lo voy a ver esto ahora, no voy a profundizar sobre los hipervínculos, pero para las otras acciones que ustedes van a tener que hacer de trabajos prácticos, los materiales que están hipervinculados les van a hacer de utilidad. Bien. Tema 2. ¿Cómo vamos hasta acá? Voy a abrir un poco las cámaras a ver si puedo ver. ¿Se entiende? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Por lo menos ni la Celeste me habla. Bueno. Chicos, ahí no sé si tienen... Acá veo el chat, por fin. Bien. Bien, profe. Cualquier cosa me frenan, ¿eh? Estamos innovando. Bueno, tema 2. Ahora vamos por el sistema organizativo. ¿Cómo se organizaba este modelo educativo en la Edad Media? Vamos a ver dos elementos fundamentales. Por un lado, el sistema educativo de la Edad Media tiene como eje, como decía recién, a las universidades. Ahí en la imagen van a tener la Universidad de Salamanca, que es una de las universidades nacidas en la Edad Media y fundantes de esta construcción de conocimiento decisivo, pero también vamos a ver que este sistema educativo no solamente se encuentra estructurado a partir de las universidades, sino que va a haber otros espacios de aprendizaje que van a significar este estudio. Ahora ustedes se posicionan en este hipervínculo, van a encontrar un texto de Herminio Sánchez, no es un texto, es un video, de Herminio Sánchez de la Vaquera y Arroyo, que habla sobre los orígenes de la Edad Media en la universidad. Yo se los recomiendo que lo escuchen, es una conferencia que les va a permitir profundizar sobre este tema. Este no tiene hipervínculo, pero lo que nosotros vamos en esta imagen, lo que ustedes ven, es una de las formas, es un cuadro que representa cómo se daba los espacios de aprendizaje en la Edad Media. La primera universidad que va a impulsar o que va a caracterizar el modelo educativo de la Edad Media y que se da en la Alta Edad Media es la Universidad de París. Digamos, alcanza su época de gloria en el siglo XII, pero no es algo que se haya dado de un día para el otro. ¿Qué vamos a encontrar acá? Tiene su teología en el impulso que las escuelas urbanas alcanzaron en el siglo XII. Fíjense acá que el concepto de escuela, y vuelvo a insistir sobre esto, no tiene que ver o no se reduce a las escuelas como nosotros las conocemos ahora, escuelas de párvulos o nivel inicial, escuela de primaria o secundaria, sino que son los espacios previos al estudio universitario. Nosotros vamos a ver que inclusive hasta llegado el siglo XIX, las escuelas primarias, o el primaria en el sentido de previa a la universidad, no necesariamente correspondiente a la edad, los chicos llegaban a ella con una edad de 9 a 10 años, o sea, no entraban a la escuela esta a los 5 o 6 años como ahora,
sino que era considerado como un estadio en el cual uno asistía, que era necesariamente previo a la universidad, a los colegios o a los liceos, pero que no tenía que ver, digamos, con un nivel, con una concepción de edad. Esto es importante que ustedes lo tengan en claro para comprender que el estadio, los niveles dentro del aprendizaje en la Edad Media era diferente a la actualidad. ¿Cómo se llega a la construcción de esta primera universidad de París? Es una corporación de profesores y alumnos que aparece como complemento de la Escuela Teológica de Notre Dame. Estamos hablando de Francia. Francia fue el primer país o el primer espacio territorial en poder constituirse, inclusive es el que va a impulsar el periodo de revoluciones, el que va a dar el cambio a la modernidad con el tema de la Revolución Francesa, y el primero en poder sistematizar o organizar un Estado a partir de la construcción de distintas instituciones. Una es la educación. ¿Qué quiere decir corporación de profesores? Quiere decir que era un conjunto de profesores y alumnos que se reunían en torno a un fin específico, ¿sí? Eso quiere decir con corporaciones. Y que a partir de un desprendimiento de la Escuela Teológica de Notre Dame, se empieza a crear este espacio de aprendizaje. ¿Quién lo aprueba? El rey Felipe II. Pero acá nosotros vamos a ver que en esta institución educativa se mantiene en tensión con la Iglesia, no es del todo laica, pero ¿qué le va a dar? Dice, la potestad a quien es el referente de esta institución, dice, reunir, dice, maestros y alumnos bajo la autoridad del canciller. Eso va a ser el rey. Pero ese canciller, se le otorga un privilegio real. ¿Qué significa este privilegio real? Que puede, digamos, que no va a ser juzgado por el monarca, sino por la Iglesia. Quiere decir que estas primeras instituciones se inscriben dentro de el dominio de la Iglesia, de la Iglesia como institución. Se crean 4 facultades, digamos, se crean 4 facultades dentro de este esquema, una de contenido básico o general, donde después vamos a ver, y se va a relacionar con el trivium y el quadrivium, algo que lo trabaja Jacques Legos fundamentalmente en ese libro, que es Los intelectuales de la Edad Media. Contenido básico, ¿cuál era el contenido básico en ese momento? Tiene que ver con aprender la gramática que les va a permitir entender el latín. La Facultad de Artes Liberales, ya vamos a desarrollar después qué significa esto, y 3 especialidades dadas en Derecho Canónico o Decretales, Medicina y Teología. Teología era la filosofía, era el eje del pensamiento del Estado. La medicina, como hablábamos con el profe la otra vez, es una medicina sobre lo que el cuerpo manifiesta, no se podían hacer autopsias y demás, porque hay una visión del cuerpo centrada en Dios que no permite ponerlo en tensión, sino reconocer sobre lo evidente. Lo canónico y lo decretal, que ya lo vamos a ver más adelante también, tiene que ver con la organización de este Estado monárquico. Se llamaba Escuela de las Naciones porque reunía un conjunto de docentes y alumnos relacionados a tal fin. Se desarrolla, además de este modelo de la Escuela de París o de la Universidad de París, hay otros tipos de escuela que fueron las que se fueron construyendo, digamos, como provenientes del modelo de las escuelas de la antigüedad que llamaban escuelas urbanas, y acá me tomo un segundo para recordar que las escuelas de la antigüedad eran espacios de aprendizaje que se daban en el ámbito de lo público, es decir, de puertas abiertas, con el eje o la didáctica en ese momento era la reflexión sobre lo que nos acontecía y se llamaba cosmogonía. Estaban basadas en la retórica, es decir, en la oralidad. Los textos escritos no estaban hechos para el aprendizaje, sino para algún tipo de divulgación. Y esas se llamaban escuelas urbanas, porque sucedían en la urbe, ¿no? De naturaleza municipal o privada, o sea, eran espacios pequeños. La escuela, es decir, no desapareció, y de hecho no es un tema que acá nos preocupe en esta materia, pero nosotros vamos a ver a partir de un autor vivo argentino, se llama Pablo Pinó, que dice justamente, la escuela triunfa
porque estos elementos que nosotros estamos viendo ahora con este rastreo de la universidad de la Edad Media, siguen vigentes a la actualidad. Entre ellas, cómo se organiza el espacio de aprendizaje. Bueno, el texto fundamental en el cual se aprendía en estas escuelas es la Biblia, pero el estudio de la Sagrada Escritura pasa a ser, no, digamos, la Biblia no existió siempre. La Biblia es el resultado de un conjunto de documentos que se reunieron en un concilio, que es el de Trento, y dicen, bueno, esta es la Biblia. Pero para llegar a ser la Biblia, se fueron estudiando distintos documentos que se fueron recuperando y que se fueron recuperando y que se fueron considerando como el basamento de la fe cristiana. Entonces dice, el texto de la Biblia, pero el estudio de la Sagrada Escritura pasa por una serie de lecturas que comprendían, que les permitía el entendimiento teológico racional de lo que decía la Biblia en torno de la revelación y la sabiduría de la vida. Esto, cuando desarrolle el método escolástico, lo van a poder ver con mayor claridad. Dice Manuel Lázaro Pulido, que es el autor del texto que yo del cual me estoy posicionando para esta clase, y que está en el aula de clase, y lo tenían que leer. Dice, la llegada del Islam, las guerras en tierras italianas o el debilitamiento de la monarquía en Galia provocaron un cambio en las costumbres y cierto desconocimiento educativo, situación que conduce al renacimiento carolingio. Es decir, estas grandes transformaciones que suceden en Europa hace que haya un resurgimiento dice el renacimiento carolingio, es decir, un modelo educativo que se posiciona en el desarrollo de las artes liberales. Tema 3. Y vamos a ver uno de los modelos de escuela o de espacios de formación que existía en la Edad Media, la escuela palatina. ¿Cuáles son las características de la escuela palatina? Es anexa a la corte, nace del empeño de Carlomagno. Recuerden que Carlomagno es una de las figuras necesarias para poder comprender el paso de la antigüedad a la Edad Media. El objetivo de las escuelas palatinas, y fíjense esto, y les pido por favor que empiecen a retener en pos de lo que va a suceder en la modernidad, devolver al clero la dignidad fundada en una formación sólida intelectual de comportamiento moral, es decir, formar a la iglesia. Aborda textos legislativos y los docentes son sabios y eruditos. No había una formación, no había un profesorado de enseñanza primaria. Daban clases allí los que eran considerados sabios y eruditos. ¿Y por quién? Y por los dueños de estas escuelas palatinas. Carlomagno pide, y acá cito a Boretius, miren este texto que es de 1883, dice, Carlomagno pide organizar escuelas de lectura para los jóvenes en cada monasterio y obispado, donde se puedan aprender los salmos. Fíjense qué tipo de textos, ¿no? Salmos, notas, el canto, el cálculo, la gramática, y encontrar los libros canónicos, la corrección esmerada. Fíjense que el tipo de lectura que se recomendaba para la formación en las escuelas carolingias o las palatinas eran las basadas en textos de la Biblia, salmos, ¿no? ¿Y por qué gramática? Recuérdense que lo gramático está vinculado a que el idioma, que es lo que vamos a ver más adelante, la lengua que se utilizaba en los ámbitos académicos era el latín, había que aprender latín. Los libros canónicos tienen que ver con los textos de legislación. Cálculo, canto, la importancia de poder encontrar en la música un espacio de sublimación. Y fíjense esto último, dice, encontrar allí la corrección esmerada. Hay un sesgo de moralidad, ¿no? Estudiamos todo esto por algo. En este caso sería una corrección esmerada, ser mejores. Seguimos con las características. El renacimiento carolingio involucra una reforma de la educación que se refleja en la enseñanza monástica y en la formación de laicos. Lo monástico tiene que ver con los hermanos, ¿no? Los monjes están dentro de los monasterios. La instrucción para el desempeño de responsabilidades administrativas. Este punto es importante que retengan para pensar el sistema educativo de la modernidad. Lo administrativo, es decir, formar agentes del Estado. ¿Qué Estado? El Estado que es la monarquía y la iglesia, para formar a los monjes y para formar
a la gente que debe administrar la corona. La formación laica como espacio de reunión y discusión de cuestiones religiosas. ¿Cuál era el eje? El cristianismo. La teología era lo que se estudiaba. No hay restricciones, no hay registro, digamos, y esto es importante, no hay registro sobre quiénes eran los que asistían. Se supone a partir de algunos recuentos que eran varones, pero se sabe que a las escuelas carolingias asistían también mujeres. Acá va a heredar este tipo de escuela un rasgo distintivo de la antigüedad, es que quienes pueden dedicarse a lo público y al aprendizaje son personas que tienen resuelta la cuestión privada. ¿Y qué quiere decir tener resuelto lo privado? Quiere decir que no tienen problemas económicos, que tienen una familia consolidada y que tienen tiempo como para, digamos, alguien que tiene tiempo para ponerse a leer, una cosa así sería. Ahí, bien. Punto 4. ¿Cómo vamos? ¿Voy rápido, lento? ¿Se entiende? Ahí habría el chat como para leer. Vamos bien, profe. Muy bien. Me alegro. La escuela monástica, el otro tipo de escuela que existía en aquel momento, o clausural. El modelo educativo, la escuela monástica es la que va a caracterizar el modelo educativo de la Edad Media. Monástico tiene que ver con, como les decía recién, de los monasterios, y clausural quiere decir que era de encierro, ¿no? Eran los donde sucedía dentro de los monasterios. Ustedes recuerden, por lo que estuvimos viendo hasta ahora en las caracterizaciones de la Edad Media, y lo dice fundamentalmente Jacques Le Goff, los monasterios no quedaban dentro del Burgos, quedaban generalmente en el bosque, fuera. Pero, ¿qué pasa? Digamos, las catedrales estaban dentro del Burgos y los monasterios estaban fuera de las murallas. Entonces se empezó a generar una cuestión de competencia sobre espacios de aprendizaje y es donde se empiezan a ver distintos modelos educativos. Los monasterios, la lógica de clausura y de encierro es la que va a perdurar, y caracterizar a la Edad Media. Fíjense que esta cuestión de clausura, que es de encierro, introduce elementos culturales de la enseñanza clásica que son derivados de... voy a corregir algunas cosas de la redacción. De la enseñanza clásica. Y van a jugar un rol muy importante en la formación cultural de la Edad Media. Los monasterios, a partir de esta cuestión de encierro y vendría a ser como de resguardo de ellos mismos, van a ser faros culturales. ¿Qué quiere decir? Allí se va a producir música, desarrollos vinculados a la horticultura, la lectura. Acá lo que siempre el profe Néstor les recomienda que ustedes vean El nombre de la rosa, esta película basada sobre el libro de Humberto Eco, bueno, va a reflejar esta cuestión de qué sucede en los monasterios en cuanto a la producción de conocimiento, ¿no? Si alguien quiere ser un intelectual, tiene que ir a un monasterio a formarse, porque es allí donde, a partir de la dinámica que se establece en sus metodologías de estudio, puede alcanzarse un determinado saber. Su eje está centrado en el principio benedictino que procura a los monjes un conocimiento que depende de sus capacidades, es decir, el diseño curricular de formación de lo que sucede en los monasterios está de acuerdo a las capacidades de lo que presenta cada monje. La formación de un novicio era de gran intensidad, y acá vamos a ver que la mayoría de las películas, cuando retratan la educación en la Edad Media, van a asimilar esta lógica de encierro, de intensidad, de cultura propia. Hay algo que me voy a tomar el atrevimiento de hacer una comparación, una analogía para poder ejemplificar esto que estoy diciendo, y voy a hablar de Hogwarts, de Harry Potter. Esta idea de hecho, Hogwarts fue filmada en una escuela, no en una universidad, sino en una escuela, en un collegium de Escocia, que asume las mismas características de colegium e internados, es decir, un lugar donde uno estudia y reside, modelo educativo que va a ser imperante inclusive en el siglo XVIII y en el siglo XIX, esta idea de ir a un lugar y vivir y estudiar, eso es Hogwarts, ¿no? Harry Potter, lo podemos ver claramente. Uniforme, organizaciones en bandos, formación
intensiva, con los profesores viviendo en la propia cátedra y demás. O sea, esta lógica que va de aprendizaje que va a caracterizar a la Edad Media. Punto 5, y yo creo que vamos a recontra llegar, yo creía que no íbamos a llegar. El tercer modelo, modelo educativo que va a formar parte del sistema educativo es la escuela urbana comunal y catedralicia. Este también, seguramente tocamos un poco allí de oído, porque lo hemos, generalmente dicen las universidades son las escuelas catedralicias, sí y no. Generalmente se lo vincula en ese punto porque las universidades ejercían, digamos, se construyen en las catedrales, y el concepto de cátedra viene de catedral, inclusive, si ustedes se fijan, bueno, ahí en esa imagen vamos a ver cómo se organizaban los espacios de aprendizaje. Fíjense que tienen una vestimenta tipo de toga, que el docente se encuentra en una parte superior, pero bueno, allí parece en esa imagen que se encuentran discutiendo o que se encuentran bailando, que hay una persona que está exponiendo frente a lo que vendría a ser el referente de la clase, el docente, y que, como puede verse en la imagen, son todos varones de cierta clase social. Vamos a ver qué pasa con qué pasa con estas escuelas y universidades catedralicias, escuelas urbanas y universidades catedralicias. Las escuelas urbanas es aquella que se encuentra en el espacio habitado urbano, es en la urbe, donde sucede, donde se da el mayor aglomerado de habitantes, con un sistema complejo de convivencia común y que se encuentra diferenciado del espacio rural. Es decir, las escuelas catedralicias van a darse, como decía recién, en el ámbito, en el burgos, ¿no? Van a asistir burgueses, es decir, adentro de la muralla del castillo. Estas escuelas son en su mayoría eclesiásticas, pero también existieron escuelas públicas o laicas llamadas comunales. Aquí, si ustedes linkean en info, van a encontrar una sugerencia, más que sugerencia, una lectura sobre las escuelas catedralicias de Bowen. Yo no sé si ustedes me logran ver mi cámara, pero les voy a mostrar. Acá al frente de la cámara, por lo menos para que quede registro. Bowen es, además de Jacques Le Goff, uno de los historiadores del sistema educativo. Bueno, en el caso puntual de Bowen, es uno de los historiadores que se ha dedicado, ya muerto, a indagar sobre la construcción de los sistemas, la historia del sistema educativo. Tiene una obra muy prolífera y él ha trabajado fundamentalmente en esto, ¿no? En ver cómo es que se construye el sistema educativo. Ahí en el link que yo les pongo de escuelas catedralicias van a encontrar su trabajo sobre este tema. Es, como diría una amiga, la Biblia. Es uno de los libros más serios en torno al sistema educativo. Yo tengo, después les voy a compartir, lo vamos a seguir cuando veamos modernidad, vamos a avanzar sobre cómo se construye la universidad en este periodo, con características fundamentales de este sistema, así que les vamos a dar bastante material sobre esto. ¿Cuáles son las características de estas? Dice, su suerte va de la mano de la aristocracia urbana. Si bien vamos a ver que hay una tensión, y me dice que son eclesiásticas en su mayoría. ¿Y por qué son eclesiásticas en su mayoría? Porque el modelo de organización política de la Edad Media era la corona y la iglesia. ¿Y por qué la iglesia se hacía acá? ¿Por qué la iglesia quería a toda costa sostener la educación? Porque recuerden, y esto lo venía diciendo al principio, la puerta de entrada es del cristianismo, y una de las bases del cristianismo es predicar la palabra. Hay una pedagogía centrada en el predicar, que implica educar, ¿no? Construir comunidad, predicar la palabra de Dios, es la formación. Por eso, la iglesia, y fundamentalmente católica, es algo que la iglesia católica en esto se va a posicionar mucho mejor que la anglicana, aunque después vamos a ver en la modernidad que va a suceder algo distinto en relación a eso. Hay otros modelos educativos como el lancasteriano que va a lograr posicionar
mejor a los protestantes en relación a los católicos. Pero no me voy a adelantar, pero quiero que tengan claramente, que tengan puedan tener una visión clara sobre por qué la Iglesia se disputa la educación y por qué las universidades están en las catedrales. Dios digamos, no llega esta visión cristiana de Dios a la Edad Media de la mano de lo que fue la disputa, las guerras que se dieron en el comienzo, que dieron impulso a la Edad Media y la que la va a constituir como escenario de poder. En las escuelas comunales existe un gran desarrollo del trivium, ya vamos a ver de qué se trata, y de derecho ya quedan necesarias para desarrollar una buena carrera de administración. Volvemos sobre esto, ¿no? En todos los modelos, todos los espacios de aprendizaje de la Edad Media, la administración formarse para la administración era importante, y esa administración daba cuenta de la organización de los monasterios y de la iglesia, como también de la corona. Las escuelas comunales laicas se desarrollaron en relación con la administración, como dije recién. Las escuelas catedralicias fueron impulsadas por los carolingios, recuerden esto, el modelo carolingio viene de Carlomagno, con la necesidad de formar un clero que pueda gestionar, volvemos a lo mismo, ¿no? Se formaba en la lectura y de diversas escrituras, manuscritos y códices, ¿no? Esto de los textos que permiten orientar y reflexionar sobre la fe. A fines del siglo XI, la escuela escolástica, ya vamos a ver de qué se trata, se reactiva en una lucha por el control del poder y logra impulsar el sistema educativo que más allá del inicial y el medio. Es decir, en esta tensión que marcábamos al principio en la introducción entre los humanistas y los escolásticos, donde qué es lo que se da respuesta, digamos, qué da respuesta qué da respuesta al porqué de las cosas, uno va a centrar su mirada en Dios y por eso es un teocentrismo. Y eso no queda solamente en la palabra, sino que se trasluce en sus actos y en las disputas de poder que van a organizar al sistema de la Edad Media, donde va a haber una constante tensión entre la Iglesia, por el control, ¿no? Y por el modo de gobierno, con los laicos. Esta tensión vamos a ver que se va a mantener hasta el siglo XX. Y en algunos lugares pareciera que no ha pasado el tiempo. Sujetos y agentes. Acá estos conceptos seguramente los van a retomar los que estudian ciencias de la educación, el profesorado de enseñanza primaria en otras materias, pero sujeto y agente de la educación son los que constituyen el sistema educativo. Es decir, son, hoy no me traje agua y tengo el garguero seco, son los profesores, los alumnos y las autoridades. Vamos por el concepto. Bueno, acá sigo poniéndoles imágenes, algunas se van a repetir, de cómo se da la construcción del espacio de aprendizaje, quiénes son los alumnos, quiénes son los docentes. A mí me dio risa cuando vi esta imagen porque hay uno que es no sé si ven mi mouse, que es este de acá, que parece que tiene una tablet, pero no, tiene un libro. Yo dije, ay, mira, una foto parece que tuviera una tablet, cómo serán las cosas, pero no, es un libro. Hay otros allá en el fondo que están distraídos. ¿A mí no parece que tiene una tablet? Está como para intervenir esa imagen, decir, ya en el siglo XI había tablets. Bueno, concepto. En este momento de la historia hay una transformación en el sujeto de la educación. ¿Quién es el que aprende? ¿Recuerdan cuando vimos en el video sobre los sujetos que no forman parte, que no son los sujetos hegemónicos de este sistema educativo? Vamos a ver que hay una transformación, hay un cambio en el peso social del educando. La educación en la antigüedad estaba diseñada de forma especial para las clases aristocráticas. En la antigüedad no había los ricos y los pobres, solo había una clase, porque los otros ni siquiera existían dentro de lo social, del pensamiento de la organización social. Por eso dice que había una sola clase, solamente se le enseñaba a la gente aristocrática, y el modelo en estos términos resultaba hegemónico. En la Edad Media no, vamos a empezar a ver que el criterio socioeconómico, yo prometo corregir la redacción de las cosas para que les quede la presentación mejor, aunque yo creo que ustedes ya se están acostumbrando a mis errores de tipeo. Se va transformando el criterio socioeconómico hacia una finalidad educativa en la que va a haber una distinción, dice pastoral, dice el autor. Va a haber
una clase, van a los que tienen el poder y los que no, la clase dirigencial y los que no. Y se va a dividir el sistema educativo con dos modelos. Nuevamente acá propongo un hipervínculo que les va a llevar a un texto que va a definir qué son agentes educativos. Yo les propongo que lo vean porque les va a permitir comprender mejor esta parte del texto. Va a proponer, en esta cuestión de visiones de agentes y de sujetos educativos, una visión diferenciada. Va a haber una formación de base para el pueblo y una formación especializada que va formando los que serán los agentes del Estado. Es decir, quienes van a formar parte de la corona, o de la monarquía, o los que van a formar parte del clero para poder administrar el Estado también, van a tener otro tipo de educación. Para el pueblo lo básico, y para los otros van a tener otro tipo de estrategias, otros tipos de contenidos. Aunque, dice, la formación no se cierra para las clases privilegiadas, sino que había dos funciones dentro de la educación, por eso se llama educación diferenciada. La educación es inclusiva cuando contempla a todos sin distinción de ningún tipo. La educación es diferenciada cuando establece distintos programas de acuerdo a los sujetos que aprenden. Por eso dice, la apogea de las órdenes monásticas establece una diferencia entre los letrados y los iletrados, cuyo hecho diferencial es el origen familiar y cuya función social es la clerical. Acá, la marca de clase es distintiva. Vamos a ver cómo se construye esta relación diferenciada. Relación maestro-alumno. Acá hay una categoría que es interesante y que en algunas universidades del mundo hay réplicas de esta cuestión, que es la figura del maestro. Nosotros ahora hemos adoptado la figura del maestro como el maestro de primaria, el que da las primeras letras, pero la idea del maestro es el que enseña y que tiene seguidores, que tiene súbditos. El modelo educativo de la universidad, digamos, la relación de aprendizaje que se construye en la Edad Media es a partir de la figura de un maestro que tiene seguidores. Yo acá les voy a recomendar, y los vamos a poner un link en el aula para el que le interese, y si les interesa mejor, y si lo pueden hacer mucho mejor, es leer el libro de Hermann Hesse, Narciso y Waldemundo, porque en este libro se ve reflejada esta relación de maestro y alumno. ¿Dónde? ¿Qué implica ser maestro? Acá dice el autor, padre espiritual, se construyen relaciones familiares, el maestro es el que elige al alumno para enseñarle sus grandes secretos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las universidades mexicanas, ser maestro, cuando alguien te dice maestro, no es porque tengas un título de magíster, que sería el de maestro en español, que es el que hace una maestría, sino aquel que es reconocido como un líder que forma en muchos aspectos de la vida, no solamente en el contenido. Ser maestro en el ámbito académico es muy importante. Cuando alguien dice... Los abuelos de antes, ellos eran analfabetas, todo lo que, pero hacían unas cosas hermosas, y ahora los que saben todo hacen un desastre, y decir, ¿cómo hicieron tantas? No sé si Judith estás hablando, tenés abierto el micrófono. Sí, muy. Ahora no. Judith. En casa yo no tenía gripe, yo soy a ver, tenemos ahí... ¿Cómo vos no sabés, Lolita? Bueno, ahí la muteé a Judith. Es importante que tengas los micrófonos cerrados, porque ahí me doy cuenta de que Judith, por ejemplo, Judith tiene abierta la clase y está hablando con gente en su casa. O sea, parece que no está prestando atención. Es importante mantener muteados los micrófonos. Bien, entonces esta idea de maestro es la que va a permitir pensar otro tipo de relación en la educación diferenciada. Vamos a seguir. La otra relación que podemos ver en la formación diferenciada tiene que ver con el carácter místico religioso. Y voy a citar al autor de este texto con lo siguiente. Leo. Es verdad que existen, sobre todo en el ámbito no monástico, intenciones prácticas educativas, promoción en los cargos administrativos públicos y religiosos, que se acentúa en la medida que la Edad Media va tocando a su fin
y se va secularizando la cultura, o existe una mayor difusión urbana de la misma a partir del nacimiento de las universidades. Pero no es menos cierto que están muy presentes en el celo pastoral la intensidad del, mirá qué bestia, del deber, acá tengo que ponerme larga, de formación en cristianos capaces que desempeñan sus capacidades en el seno de la Iglesia, incluso en el fortalecimiento íntimo de la fe y la personalidad. Es decir, hay una tensión también en la construcción del conocimiento vinculada a la formación de elementos del orden de lo práctico, pero ello siempre va a estar dado desde el tamiz de la formación vinculada a la fe. Vamos al punto 7. Y me quiero apurar a ver si llego a las 1:30 tranquila. Contenido, currículum. Cito. El cuadro normal de los estudios de la Edad Media, desde el principio, es el heredado de las artes liberales. La cosmovisión religiosa cristiana dominante en el occidente no supuso una renovación. Y vamos a ver qué es esto de las artes liberales. Acá nuevamente tenemos a la Universidad de Salamanca. Yo acá les coloqué un enlace para que puedan indagar sobre el quadrivium y la catedral gótica, la relación entre el movimiento gótico y el quadrivium, que es uno de los puntos de las artes liberales. Lo que el autor nos propone pensar, y acá retomando también a Jacques Le Goff, es que las profesiones no eclesiásticas necesitadas de formación contienen un currículum oculto. Es decir, el currículum oculto es aquello que no es lo evidente, aquello de lo que está detrás. Por ejemplo, nosotros ahora estamos viendo contenidos específicos del programa, pero explicar cómo se usa un dispositivo tecnológico, explicar que los objetivos, las estrategias de enseñanza tienen que ver con el detrás de escena, digamos, con los elementos que permiten este currículum. Lo que se enseña además del contenido. Los jueces y funcionarios en la Edad Media añaden a su formación básica en las escuelas urbanas una formación profesional basada en la práctica. Había un interés ya en ese momento de la práctica de la enseñanza, que no formaba parte del diseño curricular, es decir, el trivium del quadrivium, pero sí se hacía hincapié en ello para poder favorecer, digamos, la puesta en escena de la profesión. Las artes liberales. Y acá llegamos al contenido del diseño curricular, que es el más importante y es el clásico. Acá lo van a ver también en Jacques Le Goff. Las artes liberales es el trivium y el quadrivium. Sería lo que se estudiaba en aquel momento. ¿Sí? Teníamos una básica de gramática, el trivium, 3 caminos tenía el trivium. En la gramática, la retórica y la dialéctica. Si ustedes se fijan, el eje estaba puesto en aprender el latín, las letras, en el decirlo y en el poder armar un argumento en la expresión oral. ¿Sí? En ningún momento van a ver que se habla de escritura. El latín tenía su base en la oralidad para poder hablar y entender lo que se estaba viendo en las clases. El quadrivium tenía, que ya sería el segundo nivel, geometría, aritmética, astronomía y música. En torno a estos estudios se elaboraron una serie de manuales y las disciplinas se siguen explicando utilizando las herramientas conceptuales en formatos similares. Se enseña en latín, ello impulsa un estudio de la gramática, la métrica y los glosarios y surge el estudio de las artes mecánicas. Las artes mecánicas no formaban parte del trivium quadrivium, pero sí preocupaban, interesaban y eran vistas como necesarias para poder ir avanzando en la reflexión sobre la construcción de este escenario de la Edad Media. No se estudiaban en las universidades, pero sí se estudiaban. ¿Cuáles son los métodos y los recursos de aprendizaje en las universidades? Y acá entramos a la escolástica. Esto que hablábamos del principio, la discusión entre los humanistas y los escolásticos. Estaba centrado en la Biblia y su exégesis, es decir, su interpretación. La escolástica dice que la Biblia es el texto fundamental, dado el carácter eclesiástico de la formación en la Edad Media. Bueno, nuevamente recupero. Llegada del cristianismo como modelo político y como modelo de formación, la base, el instrumento de formación del cristianismo es la Biblia, la escolástica toma la Biblia y ya vamos a ver en qué sentido para la formación. ¿Cómo consistía este método?
El método lo impulsa Tomás de Aquino, se llama lectio, que implica leer la escritura para descubrir en ella un nuevo modo de vida. Fíjense, la moral dada en el medio. La Biblia me da las herramientas para un modo de vida. La lectio divina tiene técnicas hermenéuticas que son las glosas y los 4 sentidos de la escritura. A ver, ¿cuáles son los 4 sentidos de la escritura? Uno es el sentido literal, es decir, que al leer la Biblia, en el sentido literal, tiene que ver con los hechos históricos narrados por la Biblia, lo del arca de Noé, lo del nacimiento de Cristo y demás. El sentido alegórico, es decir, lo que interpreto en lo que quiere decir ello, porque fíjense que, digamos, acá se destaca en este estudio de la Biblia que hay muchas analogías y que hay distintos recursos narrativos que requieren de cierta interpretación, por eso es el segundo sentido en la lectio divina. El tercero, que es el moralis o tropológico, que es para descubrir una orientación segura para regular la vida, es decir, qué moraleja me deja, qué enseñanza me da para seguir la vida, y el sentido analógico sería que permite el conocimiento de las realidades escatológicas de la vida, es decir, qué es lo que me va a pasar si no sigo la palabra de Dios. Yo acá les coloqué, para que puedan profundizar sobre la escolástica, un texto sobre Tomás de Aquino que les va a permitir profundizar sobre este tema. Son todos artículos, estos que les puse, de revistas indexadas, que no tienen los errores de tipeo de los míos que tienen ahora, que prometo corregir apenas termine esta clase, así en el enlace lo ven bien. ¿Cuáles eran los textos, cuáles eran los instrumentos que utilizaban para aprender? Glosarios. Acá en cada uno de estos van a encontrar un hipervínculo, que se los muestro, que son, que eran los glosarios de la Edad Media, con ejemplos e imágenes, el vocabulario y diccionario también, ¿sí? Acá no hay un hipervínculo, un texto completo, pero sí les puse el título para que lo puedan buscar y profundizar sobre esto. Glosarios, que son instrumentos de trabajo para la enseñanza del latín. El glosario es un conjunto de palabras que las saco del texto que no entiendo. Es decir, leo un texto, no sé de qué se tratan las palabras, hago una lista y los explico. Hasta el día de hoy usamos el glosario. El vocabulario son palabras que requieren mayor profundización y el diccionario, que aparece en el siglo XIII, tiene la función de coleccionar términos para su divulgación. Y ya vamos llegando al final con el punto 10, que es la utilización de los textos, y vamos a ver que hay 3 tipos de textos que se utilizan dentro de la formación, que son los florilegios, los decretos y los repertorios. Los florilegios son compilaciones de citas de textos. Estos son muy importantes porque como eran pocos los libros que había, lo que se hacía era tomar nota. Yo a los florilegios los veo como las fichas de clase o los apuntes de clase. Esos serían los florilegios. Son textos que, como no tenían posibilidades de leer porque no había libros y era el profesor el que daba la clase, tomaban algún tipo de registro sobre eso y que eran los que podían escribir, que generalmente eran los copistas, y eso se utilizaba para la enseñanza. Los decretos que forman parte del mundo jurídico, con eso se daba clase y con eso se aprendía. El que se destaca acá es el Graciano de 1140, que es el eje de las ciencias jurídicas, el que va a fundar el sistema jurídico de la Edad Media. Y los repertorios son inventarios eminentemente bibliográficos de descripciones e índices de libros. Al último lo hice rápido porque no quería llegar al tiempo de la clase. Bien, ¿cuántos han sobrevivido? 24, algo es algo. ¿Qué les pareció la clase? ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia? Voy a corregir los errores de tipeo. Quedaron mudos, por lo que están así como... Bien, chicos. Esta clase de hoy, junto con las 2 anteriores que tuvimos, y los trabajos prácticos, son clases de presentación que implican, que ponen de manifiesto un modo de abordar un tema desde la historia. Si ustedes se fijan, no fuimos contando un cuento o una sucesión de hechos, sino analizando la constitución de un tema, que es el sistema educativo que contempla a la universidad. A partir de este análisis, nosotros, si les preguntamos,
cuál es la función social de la universidad en la Edad Media, ustedes deberían poder arribar a una reflexión. Si ya vimos cuáles son los modelos educativos, si ya vimos cuáles son los sujetos y agentes de la educación, si ya vimos quiénes cortaban el queso en la formación en la Edad Media, la pregunta sobre cuál es la función social de la universidad en la Edad Media puede tener una respuesta fundada. Yo lo que les voy a proponer, no sé qué pusiste ahí, Néstor, de descarga, no sé qué archivo pusiste ahí. No, estás muteado. Ahora sí. Te estaba escuchando atentamente y por ahí vos mencionaste un libro de Hermann Hesse que es Narciso y Goldmundo, y justamente hay una película que se estrenó hace poco, hará un par de meses, que cuenta un poco esa historia, que también es una de las películas recomendadas. Voy a ver por ahí si investigo y encuentro el link para subirla al Rincón del Cinéfilo, así que bien. Y por ahí también quería comentar un poquito el concepto de maestro, que vos lo mencionás muy claramente, y tiene que ver un poquito con esta idea de corporación, porque la universidad en el siglo XIII, como dice Jacques Le Goff, nace como una corporación, como la organización muy similar a otro tipo de corporaciones, a otro tipo de gremios propios de la Edad Media, como los de zapateros, los panaderos, los cerveceros, en el cual la figura más importante era el maestro, y de ahí viene ese concepto de maestro. Después seguramente van a ser mucho más adelante el concepto de profesor, pero este tipo de educación medieval, la figura central de transmitir conocimientos es el maestro, y justamente por esto, por el origen como corporación de la universidad. Solamente eso quería comentar, y bien, vamos a ver si conseguimos esa peli para que los alumnos puedan disfrutarla. Además de leer Narciso y Goldmundo, seguramente debe estar digitalizado, yo lo voy a buscar para que lo lean. Hermann Hesse es un clásico de la literatura universal, y en ese libro se puede ver la relación entre el maestro y el alumno, inclusive, bueno, es muy interesante los nombres, ¿no? El alumno es Narciso y Goldmundo es el maestro, y cómo Goldmundo, digamos, va acompañando a Narciso, que Narciso con ese nombre referencia a justamente a una persona que se mira a sí mismo y que hace referencia al mito, va a permitir construir y problematizar cómo se da la relación entre el maestro y el alumno en los procesos de aprendizaje, en la transformación de las personas. Hermann Hesse escribe este libro en el momento del existencialismo alemán, y fue previo a Auschwitz, digamos, previo a la Segunda Guerra Mundial, y va a poner en tensión la búsqueda del sujeto. Yo se los recomiendo porque puede permitir ilustrar este momento histórico en la construcción de la figura del maestro. Bien, con este tema finalizamos la unidad 1, o finalizamos Edad Media, ¿sí? Los profes van a avanzar con el tema del trabajo práctico. Como verán, y ahora que hemos descubierto esta hermosa herramienta que el profe Tato nos ha compartido, vamos a tener varias clases con hipervínculos, donde van a ser los ejes. La clase ya está puesta ahí en el aula, y ustedes van a tener todos los materiales articulados sobre ese tema. No es alternativo leer el material, es obligatorio leerlo. O sea, bueno, voy a ir un paso atrás, es decir, cada uno hace su vida lo que quiere, digamos, pero cuando nosotros le tomemos el examen, vamos a dar cuenta de que ustedes han leído esos materiales y que han recorrido esos materiales para la elaboración de su trabajo, ¿sí? Esto que hablábamos al principio de los distintos niveles de análisis. Uno puede hacer algo muy superficial, pero cuando van madurando los conceptos en el análisis, puede hacer algo corto, pero que dé cuenta de una buena síntesis conceptual. Entonces, lean los hipervínculos que están puestos allí. Vamos a seguir trabajando en este sentido. No, todavía falta de corregir los trabajos porque no los han terminado de entregar, Sandra. Paciencia. Una de las cosas que hay que trabajar también es la paciencia. Por ahí, para comentarle a Sandra, todavía no vence la fecha de entrega de trabajos, del trabajo práctico número 2. Nosotros generalmente corregimos después que hacen la entrega, y después obviamente tenemos la clase en la cual hacemos la devolución. Acá va a estar un poco complicado porque el miércoles cierra el plazo de entrega, es decir, mañana, y ustedes tienen clase el jueves. Vamos a ver si llegamos con la corrección para poder explicar en esa clase que vamos a tener el día jueves todo lo referido a este trabajo número 2. Pero antes de finalizar la fecha de cierre no hacemos ningún tipo de corrección, ¿sí? Eso quiero aclarar. Creo que en algún momento ya lo comentamos, pero bien, el público se renueva, dice Mirta Legrand.
Sí, se renueva y hay que escuchar las clases porque las clases están grabadas. Así que eso ya estuvo dicho y está grabado. Tato, lo que podemos hacer es hacer trabajar las devoluciones o las consultas para el viernes que viene del próximo trabajo práctico, ¿sí? Aprovechar que esto que dije que vamos a estar el viernes con Celeste, para aprovechar ese momento de encuentro y de dudas. No dejen pasar el tiempo. A los horarios de consulta hay que llegar con el material leído para que la consulta valga la pena, ¿sí? Si hay algo que queremos destacarles siempre con los profes, que la lectura de la historia no es algo cronológico, como se decía antes, estudiarla como un cuentito, sino como vieron, hay que entrar y analizar las variables que la constituyen para poder entender. A lo que a nosotros nos preocupa en esta materia es la universidad, la ciencia y la sociedad, y cuál es la función de la universidad en relación a la ciencia y a la sociedad. Y para dar respuesta a esto, recorremos los momentos históricos, ¿sí? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Se ve que se aburrieron hoy con la Edad Media, porque nos abandonaron, mira. Quedamos 22. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, Tato, no me diste el veredicto. ¿Qué te parece? No me dijiste qué te parece. No, muy bien, realmente has avanzado un montón con cómo usar el Genial. Yo digo la verdad, no llego a esa calidad de material, ¿sí? Yo soy muy estructurado, muy básico, así que no, me sorprendí. Esto tenemos que haber utilizado como ejemplo, cuando le compartimos los ejemplos a los alumnos de Genial y de Canva, pero bien, eso es lo que esperamos que nuestros alumnos al final de la cursada puedan realizar, ¿sí? Tal vez lo podemos pensar, mirá, está bueno, como la actividad final para promocionar. Pero Ay, bien, lo después lo vamos a ver. charlamos. Porque después si me animo a seguir, le vamos a compartir, les vamos a ir mostrando cómo sucede. ¿Vos, Ele, algo para decir, alguna opinión? Es mi crítica. De acá a Pixar. Sí, ahí tenemos que ir a pedirle trabajo cuando nos echen de la universidad. Bueno, chicos, nos vemos. Ahí seguramente se van a organizar con el tema del práctico. El martes que viene arrancamos con la modernidad. Así que refresquen conceptos, periodos y cosas como para que sea de mayor riqueza y estén atentos. Bueno, nos excedimos mucho tiempo. Les mando un beso. Nos vemos pronto, Tato, Cele, chicos. Un beso grande. Hasta luego.